y más de 50 países en el mundo lo hacen actualmente. Va a permitir hacer mejores estudios y tomar mejores decisiones. Para desarrollar este proyecto, primero definimos la estructura, es decir, qué usuarios, qué casos de uso clave y qué datos se iban a publicar. Luego procedimos a generar un archivo en formato JSON. JSON es JavaScript Object Notation. Finalmente procedimos a publicar los datos. El formato JSON permite un manejo más sencillo y eficiente de los datos, logrando relaciones de datos complejas. Se puede convertir a CSV o Comma Separated Values o Excel a través de la herramienta de conversión de OCDS. Si todas las entidades públicas pudiesen adecuarse al estándar, tendríamos un mejor marco de integridad y vamos a poder aumentar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Ser parte del estándar permite al Perú estar disponible para hacer análisis comparativos a nivel internacional, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y a la mejora continua de las contrataciones públicas a través de la adopción de políticas cada vez más eficientes. Muchas gracias. La Central de Compras Públicas Perú Compras fue reconocida durante 4 años consecutivos con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, en mérito a sus experiencias innovadoras que promueven y fortalecen la eficiencia y la transparencia en la contratación pública. El camino estratégico de Perú Compras, los catálogos electrónicos, el cotizador electrónico y el enfoque anticorrupción de Perú Compras. Muchas gracias por su participación. Para completar este panel, a continuación veremos la exposición del señor Miguel Ángel Bernal Blay, secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública y CEO de la consultora Ixios Digital Group. El señor Bernal es doctor en Derecho Administrativo con especialidad en Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza en España. Fue director general de Contratación Pública del Gobierno de Aragón entre el año 2015 y 2019. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y fue allí donde puso en marcha un registro distribuido para ofertas de contratos públicos con un sistema de licitación electrónica. Buenos días. En primer lugar, querría agradecer a la organización la invitación para estar presente en este 5º Congreso sobre el régimen jurídico de la Hacienda Pública y exponerles un caso de uso que no es de digitalización, de burocracia de un procedimiento administrativo, como tristemente lo son algunos de los que vemos habitualmente, sino de verdadera transformación digital de uno de esos procedimientos, incorporando una tecnología disruptiva e innovadora a un ámbito de actuación administrativa tan sensible como es la contratación pública. El caso que quiero exponerles es un caso que ya ha sido probado en el marco de procedimientos administrativos reales. Fue implementado por el Gobierno de Aragón, una de las 17 regiones administrativas en las que está dividida España, en el año 2019 y que ha estado vigente hasta junio de este año. Ahora, en unos días, comenzará una segunda fase en la que se van a evolucionar las funcionalidades desarrolladas durante esa etapa inicial. Además, hay que señalar que otro caso de uso inspirado en ese mismo que a continuación les contaré fue desarrollado por el Foro Económico Mundial en un proyecto para garantizar la integridad de los contratos de suministro de alimentos a los comedores escolares en Colombia. Una de las conclusiones de ese proyecto desarrollado en Colombia fue que con el uso de blockchain en las licitaciones se luchaba contra la corrupción. Que nadie se alarme por esa referencia a la tecnología blockchain. No son necesarios conocimientos técnicos especiales para entender el caso de uso que hoy les voy a presentar y que anticipo no agota todos los que pueden descubrirse en el ámbito de la actuación administrativa en general y de la contratación pública en particular.
El caso de uso que les voy a presentar se gestó durante mi etapa como director general de contratación pública del Gobierno de Aragón. Era el tiempo del primer boom del Bitcoin y muchos lo vieron como una actuación que buscaba más una foto que una mejora de los procesos de contratación pública. Pero parte del éxito de este caso de uso radica en que desde el principio advertimos que no íbamos a usar criptomonedas en nuestro caso de uso. Porque sí, efectivamente, las criptomonedas son uno de los casos de uso de la tecnología blockchain, quizás los más llamativos, pero no son los únicos. Con este deslinde del caso de uso del fenómeno de las criptomonedas, frenamos un poco la desilusión que sobrevino a comienzos del 2019, justo cuando empezábamos nuestro proyecto, cuando se pinchó la primera de esas burbujas del Bitcoin y nos permitió continuar el desarrollo del proyecto sin mayores problemas. Tampoco en este caso de uso utilizamos elementos de identidad basada en blockchain. La identificación de quienes intervienen en el sistema se realiza con otros métodos, generalmente sistemas de clave concertada o certificados electrónicos de firma electrónico. No incorporar elementos de identidad basados en blockchain en nuestro caso de uso también se reveló otro acierto, porque en noviembre del 2019 un decreto ley del gobierno español prohibió el uso de la tecnología blockchain para acreditar la identidad de las personas y de las empresas. Fue la respuesta para frenar una iniciativa surgida en otra de las regiones de España, en Cataluña, que pretendía su independencia y basaba su futuro sistema de identificación nacional en el uso de esa tecnología. Así que por eso fue prohibida. El caso de uso del que les hablo es un registro distribuido de ofertas para contratos públicos. Es un caso de uso de trazabilidad de la información y de la documentación, con lo que usando una blockchain garantizamos la integridad de las ofertas de los contratos públicos, haciendo transparente el proceso de presentación de esa información y de esas ofertas. Es decir, que el valor que añade blockchain en este caso de uso, como veremos a continuación, es la transparencia del procedimiento. Para ello, técnicamente lo que se utiliza es una representación digital de las ofertas en forma de huellas electrónicas, también conocidas como hashes. Un hash, una huella electrónica, es un identificador alfanumérico y único de una oferta generada por un determinado algoritmo a partir del contenido de la oferta. Es una representación unívoca, es decir, que a partir del contenido de la oferta se puede obtener su huella electrónica o identificador electrónico. Pero conociendo únicamente ese identificador, no puede realizar el proceso inverso y descubrir los valores de la oferta. De esta manera, lo que se consigue con este mecanismo es garantizar el secreto y confidencialidad de las ofertas. Se puede conocer las huellas electrónicas o los hashes, eso puede ser una información pública, pero se mantiene privada la información de las ofertas que representan esas huellas electrónicas. Además, un segundo elemento que se utiliza en el caso de uso es una red blockchain. Una red blockchain es un sistema electrónico de distribución de información muy similar a lo que es una base de datos copiada en muchos ordenadores, pero que se diferencia de esas bases de datos distribuidas en que hay unas reglas llamadas protocolos de consenso aceptadas por todos los miembros de esa red blockchain para determinar qué información pasa a estar escrita en esa base de datos. Con esos dos elementos, las huellas electrónicas de las ofertas y una red de registro distribuido en la que se registran esas huellas electrónicas, se construyó el caso de uso de blockchain en el Gobierno de Aragón, que permitía el envío electrónico de las ofertas a los licitadores en el marco de procedimientos de contratación pública. Para quien no conozca el sistema de contratación pública español, que es muy similar al que existe en otros ordenamientos, el contexto de partida del caso de uso era el siguiente. ¿Cómo funciona la licitación de manera ordinaria? Pues bien, tenemos una empresa, un licitador, que presenta su oferta en un registro
en un registro electrónico o en un registro manual, todavía conservamos algunos de ellos. Esas ofertas registradas normalmente van en sobres electrónicos o no cerrados, en el caso de sobres electrónicos encriptados, que se abren en un acto público y que la información que contienen es analizada por un órgano que valora las ofertas. En España se llaman las mesas de contratación, que analiza la información y aplica los criterios de adjudicación que se hayan establecido, y ese órgano es el que propone a los que tienen que tomar la decisión de adjudicar el contrato, los órganos de contratación, la decisión de adjudicar un contrato a un determinado contratista. Bien, el punto de fallo en estos sistemas es la centralización de los registros, que los hace potencialmente vulnerables en caso de ataque. El modelo pretendido se sustituye esos puntos centrales de registro por una red de registro distribuido, una red blockchain, en la que la información está distribuida en muchos nodos, en muchas máquinas, lo cual la hace persistente y garantiza su integridad. Alguien me estará pensando, bueno, pues si tenemos información centralizada podríamos garantizar su resiliencia haciendo copias de esas bases de datos, de esa información. Lo que sucede es que las copias de seguridad no solucionan la vulnerabilidad porque no están sometidas a protocolo de consenso para admitir o no la escritura en esas bases de datos, en esa contabilidad o en ese libro de registro, ¿vale? Que es la principal diferencia con respecto a las redes blockchain. ¿Cuál es el sistema pretendido y el que se puso en marcha en el gobierno de Aragón? Pues bueno, ese sistema de licitación tradicional se cambiaba por uno en el que el licitador elaboraba su oferta, pero no la presentaba en un registro centralizado, sino que calculaba el identificador digital, la huella electrónica de su oferta, y era lo que publicaba ese identificador alfanumérico en una red de registro distribuido, en una blockchain. Claro, ese registro iba asociado además a un sello de tiempo, de manera que cualquier persona que formase parte o estuviese simplemente visualizando la red de registro distribuido podría con total transparencia comprobar la existencia de una oferta por referencia a su huella digital, y además comprobar en qué momento se había registrado en la blockchain, de manera que cualquier persona podría certificar si una oferta ha sido presentada o no dentro del plazo establecido. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el licitador podía enviar su oferta por medios electrónicos, pero sin necesidad de utilizar ningún tipo de protección criptográfica, a esa mesa de contratación, que lo que haría sería verificar si ha habido cambios en esa oferta del licitador con respecto a la oferta cuya huella electrónica fue registrada en la blockchain. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se garantiza la integridad de la documentación? Pues bueno, es tan simple como coger la documentación que nos da el licitador, calcular su huella electrónica y compararla con aquella que ha sido registrada, que fue registrada en la blockchain. Si las huellas electrónicas, si los identificadores alfanuméricos coinciden, pues eso significa que la documentación aportada por el licitador no ha sido alterada con respecto a aquella documentación que fue utilizada para calcular la huella electrónica inicial, esa que se registró en la blockchain. Si como consecuencia de esta comparación resultasen huellas electrónicas diferentes, eso significaría que el licitador ha cambiado su oferta con posterioridad a haber registrado la oferta electrónica la huella electrónica en la blockchain, y consecuentemente esa oferta
no tendría garantías de integridad y debería ser rechazada por la mesa de contratación. El principal valor añadido que representa en este caso este sistema de licitación electrónica es la transparencia. Todo el mundo puede conocer, consultando esa red de registro distribuido, si se presentaron o no ofertas y cuándo el momento en que se presentaron esas ofertas. Y además nadie puede alterar, al estar registradas en una blockchain, nadie puede alterar esa información que está en esa cadena de bloques. El sistema de licitación electrónica, de presentación electrónica de las ofertas con transparencia y garantía de integridad, se completa finalmente con los llamados contratos públicos inteligentes, los smart contracts, ¿no? En el sentido jurídico que todos conocemos, ni son contratos ni son inteligentes, ¿vale? En realidad, lo que llamamos o denominamos contratos públicos inteligentes no es otra cosa que pedazos de software representativo de reglas o acuerdos que tienen por objeto automatizar algunas tareas, ¿vale? Es decir, lo que se trata es de utilizar esa funcionalidad para realizar lo que se conoce con el nombre de actuación administrativa automatizada, sin intervención humana, aunque imputable desde luego a un órgano administrativo, aunque la haya hecho un software, lo cual pues resulta fundamental para el supuesto de que alguien no conforme con la decisión automatizada adoptada por el software quisiera interponer un recurso administrativo frente a la misma, ¿no? Esa decisión automatizada tiene que ser imputable a un órgano administrativo en el sentido tradicional que conocemos. Pues bueno, en el caso de uso que desarrollamos en el Gobierno de Aragón, una vez enviadas las ofertas en formato electrónico, ese software, que también estaba registrado en la red blockchain y por tanto el código de ese software también estaba a la vista de todo el mundo y podía, en su caso, auditarse o fiscalizarse, se encarga de extraer la información de las ofertas y de aplicarles los criterios de adjudicación. Es decir, se automatiza el proceso de evaluación de las ofertas y de remisión del resultado de esa evaluación al órgano de contratación para que tome la decisión sobre la adjudicación del contrato. En el caso de Aragón, lo que fue probado en el marco de este caso de uso por cuestiones regulatorias fue la evaluación con blockchain, con contratos inteligentes de criterios de adjudicación automáticos, aquellos que dependen de la aplicación de una fórmula y no precisan de un juicio de valor para su puntuación, ¿vale? Que eran los que estaban admitidos por la normativa aplicable. En esa tarea de evaluación de ofertas, blockchain, el valor añadido que supone es la sustitución de la intervención de un órgano colegiado de personas físicas. En España, como antes he dicho, es una mesa de contratación, por lo que el valor añadido que supone el uso de esa tecnología es un mayor grado de eficiencia en el proceso de valoración y de adjudicación. ¿Qué lecciones se pueden extraer de este caso de uso? Pues en primer lugar es un proyecto que tuvo un final feliz. Llegaron a tramitarse a través de este sistema de licitación electrónica más de 40 expedientes de contratación reales y que ahora va a tener continuidad a partir de estos días gracias a un contrato que se acaba de adjudicar con un valor cercano al $500.000 de euros, lo que permitirá consolidar y evolucionar este caso de uso, así como incorporar otros hasta completar las piezas de todo el tablero de la contratación pública. Si tuviera que destacar especialmente algo, señalaría la implicación que hubo entre los empleados públicos que diseñaron el caso de uso. Fueron los que, después de unas sesiones de formación en esta tecnología disruptiva, supieron darle forma al caso de uso y definir las especificaciones técnicas necesarias para su ejecución. Fue solo en esa parte final, la ejecución del proyecto, cuando contamos con una empresa de desarrollo de software. Pero el know-how del descubrimiento del caso de uso era y es interno, propiedad del Gobierno de Aragón y de sus empleados.
La legislación también está ahora más madura. El pasado mes de febrero se aprobó una ley, la primera en Europa, una ley regional que admite expresamente la utilización de blockchain en el ámbito de la contratación pública. Con ello quedan despejadas las posibles dudas que en el pasado sembraba el hecho de que no hubiera una autorización expresa para usar blockchain en el ámbito de la actuación administrativa. Y desde luego, este caso de uso prueba finalmente que la tecnología blockchain puede contribuir a mejorar la prestación de los servicios públicos, en los casos que hemos visto, con una mayor transparencia y una mayor eficiencia. Por eso, algunos han vaticinado que en el futuro todos los servicios públicos utilizarán blockchain. Esto es lo que quería compartir con todos ustedes en la mañana de hoy. Muchas gracias y un afectuoso saludo. Bien, regresamos. Muchas gracias a don Miguel Ángel y a don Fernando por sus aportes de esta mañana. En este bloque vamos a contar también con la participación de don Juan Alejandro Herrera, quien es jefe de la Unidad Jurídica Interna de la Contraloría General. Él nos va a acompañar en la moderación y el traslado de las preguntas para nuestros expositores. Sin más, para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible, le doy entonces el uso de la palabra a Juan Alejandro. Adelante. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen desde el canal, los canales oficiales de la Contraloría, y a don Fernando y don Miguel por su enriquecedora experiencia. Costa Rica está a las puertas de un cambio importante en materia de compras públicas. Entra a regir una nueva ley de contratación y, por ende, conllevaría eventualmente la incorporación o la modificación de nuestro sistema de compras. Siendo que las experiencias de ustedes tienen en común la automatización en la selección del oferente más idóneo y el uso de blockchain, tal vez alguna sugerencia o consejo que nos puedan dar como país de qué sería una buena recomendación para iniciar a incorporar ese tipo de mecanismos en nuestro sistema de compras. Tal vez empezamos por don Fernando y después don Miguel. Bueno, el consejo es, primero, tener información estructurada. Eso es sumamente importante para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Lo segundo es interoperar, ¿no? Nuestra plataforma, como explicaba en la exposición, interopera con todas las plataformas relevantes con la contratación pública, ¿no? Lo tercero es trabajar de la mano con los órganos de control. Nosotros hemos detectado dentro del proceso electrónico cuáles son los momentos que generan riesgo de corrupción, y esos momentos son reportados a nuestra Contraloría, ¿no? De tal manera que los exámenes a la contratación electrónica ya se están haciendo focalizados a aquellas compras donde podría haber algún mal uso de la herramienta de repente, ¿no? Y lo más importante en cuanto a recomendaciones es atreverse a hacer, ¿no? Como comentaba José María Jimeno en la primera exposición, ¿no? Sobre lo que decía Einstein: si quieres cambiar las cosas, no sigas haciendo lo mismo. Sí, buenos días a todos desde allí en Costa Rica. Buenas tardes a los que nos siguen desde el lado europeo. Yo me permito humildemente una recomendación más de tipo interno para cuando una unidad de contratación se atreva a hacer lo que venimos haciendo en otros sitios, ¿no? De poner en marcha un caso de uso en materia de contratación pública utilizando tecnologías disruptivas, el blockchain o cualquier otra, que es invertir primero en la formación de las personas que van a intervenir en ese caso de uso, ¿no? Los gestores de contratación pública o los licitadores que se van a beneficiar de ese caso de uso. Aquí en Europa, yo digo que cuando se aborda un caso de uso utilizando una tecnología disruptiva, nueva, novedosa, es tan importante la inversión en tecnología como la inversión en formación, en una escala de €1, o si me permiten
paridad por cada dólar invertido en la tecnología habría que invertir otros 4 o 5 más en la formación de los actores que van a hacer uso de esa tecnología y de ese caso de uso. Para mí es importantísimo y es la base que asegurará el éxito de esos proyectos a desarrollar, como digo, con cualquier tecnología novedosa que queramos incorporar a nuestros procedimientos de compra. Muchísimas gracias, don Fernando. Don Miguel, nos hace una pregunta al público de si en España se maneja una plataforma única de compras. ¿Cuál es la situación que se vive en ese país? Sí, en España desde hace ya algunos años, por una disposición legal que así lo estableció, tenemos una herramienta electrónica de publicidad de la información relativa a las licitaciones. Es la plataforma de contratación del sector público y el enlace lo encuentran muy fácil a través de internet, es contrataciondelestado.es. En esa plataforma vamos a encontrar todos los anuncios de licitación de todas las entidades que tienen poder para contratar aquí en España, con sanción de nulidad de pleno derecho para los contratos que no hayan sido anunciados en esa plataforma. Es una herramienta de publicidad, no es una herramienta, mejor dicho, es una herramienta de publicidad que tiene funcionalidades adicionales para enviar ofertas, para licitación electrónica. Pero para licitación electrónica no es la única plataforma. Así como para la publicidad sí, para la licitación, para el envío de las ofertas, se puede hacer a través de la propia plataforma, o hay algunas entidades, esto es consecuencia del reparto de las competencias administrativas entre las distintas regiones que conforman el Estado español. Cada una de ellas puede tener su propia plataforma de licitación. Pero al margen de que se utilice una herramienta u otra para enviar las ofertas, el acceso a la información de las licitaciones sí que se realiza de manera centralizada a través de esa plataforma de contratación del sector público, como decía. Muchas gracias, don Miguel. Don Fernando, como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Según nos comentaba usted en su interesante ponencia, los proveedores saben el nivel de riesgo de la entidad con la cual van a contratar. ¿Cómo se manejan esos indicadores y cómo se le comunica a los proveedores el nivel de riesgo de la entidad con la cual quieren ofertar? Bueno, nosotros hemos implementado un indicador al cual llamamos indicador semáforo, que mide dos cosas, ¿no? Respecto a las entidades, mide cuánto se demoran en pagar, y respecto a los proveedores, mide cuánto se demoran en entregar. Por lo tanto, tenemos un índice objetivo respecto al comportamiento de pagos de una entidad o el comportamiento de entregas de un proveedor. De tal manera que cuando por la plataforma se lanza una invitación de una compra, los proveedores reciben la invitación, pero la plataforma les adiciona un color, ¿no? Si la entidad es una entidad verde, quiere decir que paga todos sus contratos a tiempo, y una entidad roja es que paga más de las 3/4 partes de sus contratos retrasado, ¿no? Cabe señalar que nuestra legislación indica que los pagos, la conformidad y el pago debe darse en 25 días, ¿no? Y el último estudio donde se ha medido esto indica que el promedio del país es 46, ¿no? Entonces, hay entidades que pagan tarde, no todas, pero hay entidades que pagan tarde. Entonces el proveedor recibe este color, que puede ser rojo, naranja, amarillo o verde, y decide cotizar, ¿no? De acuerdo al riesgo que quiere manejar, ¿no? Entonces, si quiere asegurarse el pago, simplemente cotiza solamente verde, ¿no? Si quiere asumir un riesgo bajo, cotizará verdes y amarillos. Si quiere asumir un riesgo moderado, cotizará verdes, amarillos y naranja, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando los proveedores envían sus cotizaciones a la entidad,
El comprador las recibe con un color que le adiciona a la plataforma respecto a cuánto demora en entregar. Y la entidad, si tiene un problema de urgencia para tener el bien o servicio, puede rechazar todas y tomar la primera verde que encuentra, porque la plataforma ordena las ofertas de menor a mayor precio, ¿no? Muchas gracias, don Fernando. Sin lugar a dudas, es una buena práctica que deberíamos adoptar en nuestros sistemas. Don Miguel, una pregunta un poco más técnica. Como bien nos exponía usted, se usaban contratos inteligentes, como bien lo indica usted, que no son más que piezas de código que se distribuyen en la red. Según entiendo, uno de los riesgos que tienen estos contratos inteligentes es que al estar distribuidos, cuando hay un error en ellos, es como complicado, digamos, solventar ese tipo de error porque está distribuido en una red. ¿Qué mecanismos han establecido ustedes técnicamente para poder paliar, digamos, si en uno de estos contratos que se están ejecutando hay algún error que hay que solventar? Sí, efectivamente, el utilizar el concepto de contratos inteligentes, que no son más que piezas de software que permiten automatizar trámites, conlleva el riesgo de sufrir errores y tener pues pocas opciones de solventarlos sobre la marcha. Pero frente a ese riesgo, la oportunidad que plantean este modo de actuar es la transparencia en el modo de actuar, esa actuación administrativa automatizada, pero además transparente, que permite el control de la misma por parte de cualquier persona que esté monitorizando y participando en la red. Y en ese conflicto entre ambas circunstancias, nosotros desde el Gobierno de Aragón preferimos, en aquel momento decidimos darle un mayor peso a esta segunda virtud, ¿no? de la transparencia. Eso hacía que debíamos contar con una red de seguridad o un mecanismo de seguridad para esos posibles supuestos de errores insertados en el código del contrato inteligente, ¿no? Para eso, lo que le dimos a esas posibilidades de error técnico le dimos una solución jurídica. De hecho, en la presentación habrá podido comprobar que yo no soy ingeniero informático ni de telecomunicaciones, yo soy jurista. Entonces, esa posibilidad de error técnico había que solucionarla y había que amarrarla desde el punto de vista jurídico. Pues bien, la manera de configurarlo fue que a la operación o al resultado de la actuación administrativa automatizada no se le daba un valor jurídico directo, sino que actuaba como una propuesta automatizada y, por tanto, tanto que era una propuesta, podía ser corregida por el órgano competente que, según la ley, es el que tiene que tomar las decisiones de excluir a un licitador, de adjudicar un contrato o de formalizarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, la decisión última se retenía bajo la competencia del órgano administrativo, que podía o bien validar la propuesta del algoritmo, del contrato inteligente, o bien, en caso de detectarse un error, corregirla y darle efecto jurídico externo fuera del órgano de contratación, pues ya corregida, ¿vale? Y de esa manera logramos dar solución a esos posibles conflictos y permitir, como antes decía, que la actuación administrativa fuera transparente, publicando el código de esos contratos inteligentes a la vista de todo el mundo. Muchas gracias, don Miguel. Don Fernando, me apoyo esta idea de don Miguel de usar la parte jurídica junto a la parte técnica para poder solventar aspectos en la compra. Hay una pregunta que nos hace el público de cómo han hecho ustedes para garantizar la calidad en el uso del catálogo de bienes y servicios. Si se multa, digamos, a un proveedor que use mal el catálogo, o cómo lograr esa calidad de que la gente utilice adecuadamente ese catálogo, que también se usa en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica también tenemos un catálogo de bienes y servicios que hace esa identificación numérica, si se quiere, o alfanumérica, de un bien o un servicio. Bueno, para nosotros es un tema de cómo se ha diseñado el catálogo electrónico. En la contratación pública, lo que
los compradores adquirimos, en el caso de los bienes, son ítems, ¿no? Bienes o servicios son ítems, en el entendido que el mercado se divide en segmentos, que se dividen en familias, que se dividen en clases. Estas a su vez se dividen en commodities y los commodities a su vez en ítems, ¿no? Es decir, uno sale a comprar sin marca y cuando los productos no son estándares, ¿no? A veces las reglas de juego hacen que terminemos comprando lo más barato y no necesariamente lo de mejor calidad. En el diseño de nuestro catálogo electrónico nosotros vamos a 3 niveles de desagregación más, es decir, los ítems se dividen en marcas, las marcas se dividen en modelos, los modelos se dividen en números de parte, ¿no? Entonces nuestras fichas productos son números de parte, es decir, si este aparato está en el catálogo electrónico y viene en 2 colores, hay 2 fichas producto, de tal manera que el comprador lo que mira es una foto del producto y el almacenero cuando la recibe también mira que coincida, ¿no? Si le entregan algo de otro color, puede rechazar válidamente. Entonces, aparte, hemos lanzado este año un buscador de fichas producto que tiene inteligencia artificial, de tal manera que cuando el comprador va eligiendo un producto de acuerdo al requerimiento que le han solicitado, le va a mostrar todas las fichas que sean similares de acuerdo a los valores que coloque a las características del producto. Es decir, una computadora, por ejemplo, tiene 18 características en nuestro catálogo electrónico, ¿no? Tiene el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, si tiene conexión VLAN, etcétera, etcétera. Son 18 cosas. Mientras más cajones llene el comprador, más ajustada va a ser su búsqueda y le va a mostrar todos los productos que son comparables entre sí, de tal manera que no se produzca lo que se comentaba en la primera exposición, ¿no? El criterio y el precio no siempre es el correcto, pero cuando todas las ofertas son comparables entre sí, el criterio del precio es totalmente válido. Y es por eso, precisamente, que para las compras mayores a $30,000, donde el supuesto nuestro es que están programadas debidamente, ¿no? El precio es un criterio, es el único criterio. Y por lo tanto, al ser las ofertas comparables, es un criterio correcto, ¿no? Por eso es que se puede automatizar la elección del proveedor a través de la plataforma. Hay elementos muy diversos aquí, ¿verdad? Desde lo que implica la inversión, sobre todo en la formación, decían ustedes, la formación de las personas que tendrán a su cargo la gestión del tema de contratación, el tema de la innovación, casi que creatividad, ¿verdad? Ustedes han dado algunos ejemplos concretos en esa línea. Y algo muy relevante que lo mencionaba don Miguel Ángel e incluso lo subrayaba nuestro compañero Juan Alejandro, de ese abordaje técnico complementado con algo desde la vertiente de lo jurídico. Tenemos muy poco tiempo ya, más bien entonces le agradecería a Juan Alejandro si nos ayuda a hacer un mensaje que sintetice el abordaje de las propuestas que hemos escuchado por parte de nuestros expositores invitados. Adelante, Juan Alejandro. Sí, mami, muchísimas gracias. Realmente, como les digo, la experiencia de ambos es sumamente enriquecedora. Nuestro país ahora está a las puertas de hacer una modificación importante en materia de compras públicas. Y creo que la experiencia que ustedes compartieron da lugar a poder captar buenas prácticas, ¿verdad? No solo en tecnología, sino también en temas de negocio, ¿verdad? Cómo manejar bien el negocio de la contratación, incorporarle más transparencia y eficiencia en las compras. Y entonces les agradezco realmente y sé que es un esfuerzo interesante, importantísimo, en un esquema de transformación tecnológica, hacer estos cambios de modelo, ¿verdad? De la forma como se realizan las compras públicas. Más bien agradecerles y de fijo vamos a analizar a fondo esas experiencias para ver qué buenas prácticas podemos incorporar en las modificaciones que vayamos a hacer como país. Muchísimas gracias. Nuevamente nuestro agradecimiento. Adelante, don Fernando, por favor. Sí, al contrario, más bien muchas gracias por la invitación y además mis felicitaciones por la excelente organización, impecable todo.
Gracias a ambos, nuestro agradecimiento hasta Perú, hasta España. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este bloque. Haremos nuevamente un receso de 10 minutos y retornamos para la siguiente sección. Nuevamente muchas gracias y buen día.